Buenas tardes. El día de hoy trataremos un tema importante, el cual son las extremidades superiores. Bueno, lo que haremos va a ser principalmente como abordar el tema desde los segmentos hasta cada uno de los huesos. Entonces, primero comenzaré con los segmentos del miembro superior o la extremidad superior, el cual vamos a comenzar por la cintura escapular, la que se va a componer de lo que sería la clavícula, que se va a articular con el manubrio del esternón. Aquí tendríamos el cuerpo del esternón y finalmente pues la porción final de este. Esta clavícula también va a tener una cara articular acromial. La cara articular acromial, el acromion, es un accidente anatómico de la escápula, presente prácticamente en todas las escápulas como una prolongación de la espina escapular, la cual va a ir desde la cara posterior hacia la cara anterior. Entonces vamos a tener esto así. Normalmente la clavícula lo que va a hacer es que va a pasar por el borde medial de la escápula. Entonces pues más o menos hagámoslo así. Y esto vendría a ser la escápula con su borde inferior y lo que vendría a ser su cara articular, que sería la fosa glenoidea, el cual pues tiene una tuberosidad inferior y una superior. ¿Listo? Entonces, esto vendría a ser la cintura escapular. La cintura escapular es incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque no va a unirse como en la cintura pélvica, que es pues nosotros vamos a tener pues los dos huesos coxales unidos por la sínfisis púbica. Supongamos que estos son los huesos coxales, ahí tenemos el foramen y pues posterior tenemos el sacro. En el caso de la cintura escapular no vamos a tener un sacro o un hueso que nos una ambas escápulas. Esto porque va a ser para permitirnos una mayor movilidad en este caso. Si nos vamos directamente con los segmentos, vamos a tener que nosotros tenemos el cuerpo en la extremidad superior. Supongamos que esta es nuestra extremidad superior, este es nuestro hombro, nuestro brazo, nuestro antebrazo y finalmente terminaría en la mano. Upa. Bueno, supongamos que ese es el tríceps. Aquí tenemos el pectoral. Esto sería pues sí, el brazo, las fibras del dorsal ancho con su inserción costal y pues esto sería prácticamente lo que sería el brazo. Vamos a tener el brazo dividido por segmentos. Estos segmentos van a ser los siguientes. Lo voy a dividir con un color azul oscuro. Tenemos primero el segmento de lo que vendría a ser el hombro. El hombro va a estar constituido prácticamente por el manguito rotador, que es esa unión de glenohumeral, de la articulación glenohumeral, la cual es sinovial esférica. Ese manguito rotador principalmente es la articulación con mayor movilidad de la extremidad superior, el húmero, el cual es un hueso largo que vamos a tener presente acá. En esta porción, este vendría a ser nuestro húmero. Se va a articular obviamente con la escápula y pues la escápula se articula con la clavícula y pues más o menos se hacen la idea. Vamos a tener también en esta región primero el músculo pectoral, que es como el más importante que se va a evidenciar. Aquí vamos a tener el músculo pectoral y después del músculo pectoral tenemos el deltoides. El deltoides, el cual también pues es el principal músculo del hombro, ya que pues el deltoides es la composición principal del hombro. Y además del deltoides también tenemos la porción distal del trapecio, que vendría a ser esta parte. Este sería nuestro trapecio, el cual pues llega hasta acá, en el borde medial de la clavícula, si no estoy mal.
y estos serían la composición muscular. Aquí en este segmento vamos a tener algo importante que va a ser el plexo braquial, que es todo lo que va a dar a las ramificaciones nerviosas de lo que viene a ser la extremidad superior. Y ya, terminaríamos con el primer segmento. Vamos con el segundo segmento, el cual es la región del brazo, que vendría a ser de acá y justo donde acaba el hombro y hasta el codo. En la región del brazo, bueno, la cintura escapular ya la dije, el hombro también está compuesto pues por el hueso más largo de la extremidad superior, que viene a ser prácticamente toda la diáfisis y la epífisis distal del húmero. Esto conformaría nuestro brazo, el cual pues aquí se articula con el antebrazo por medio del olecranon y el radio, ¿sí? Vendría a ser así, eso sería la conformación ósea. Resulta que este hueso pues tiene varios accidentes anatómicos, los cuales trataré posteriormente. Es un hueso impar, es decir que por extremidad solamente hay un hueso de estos y encontramos que se divide por porciones, una porción anterior en donde vamos a tener principalmente nuestro bíceps braquial. El bíceps braquial, suponiendo que esta es la región anterior, vendría acá. El hueso estaría el bíceps braquial. El hueso estaría más o menos en la mitad, pasando por acá. Tenemos que el bíceps braquial tiene dos vientres, un vientre ancho, que el tendón va a ser más bien corto, y un vientre que si no sé mal, el tendón del bíceps braquial, el corto se va a insertar en el tubérculo supraglenoideo y el de la cabeza larga se va a insertar, bueno, se va a originar en lo que vendría a ser el proceso coracoides de la escápula. Y tenemos una región posterior, el cual va a tener el tríceps braquial y pues toda la configuración de músculos posteriores. Acá en anterior también vamos a tener el braquial y etcétera. Bueno, esto sería lo que vendría a ser la región del brazo. En la región del antebrazo vamos a tener esta de acá. En pocas palabras, está compuesto por un hueso que desde la división, que desde la visión anterior va a estar el radio hacia lateral, suponiendo que este es un brazo que está en visión anterior, tendríamos el radio hacia lateral y el húmero hacia proximal. Este sería el olecrano y pues este sería nuestro húmero, con el cóndilo, ambos teniendo su cóndilo que pues posteriormente se articularon con los tarsos. Esto sería la configuración del antebrazo, configuración ósea. Este también se va a dividir de una región, una porción anterior y una posterior. Y algo importante de esto es que va a tener membrana interósea. Esta membrana interósea va a comunicar la parte del medio, o sí, en este caso sería el borde medial del radio y el borde lateral de la ulna. Esos se van a conectar por medio de esta membrana interósea, que es lo que nos va a permitir dividir el antebrazo en porción posterior y anterior. Y finalmente iríamos con la mano. Ahí tenemos nuestra mano. Bueno, la mano vendría a ser pues toda esta región más funcional, es la parte más funcional de la extremidad superior. Este va a estar conformado por 8 huesos del tarso carpo, perdón. Supongamos que estos son los 8 huesos. Ok,
que posteriormente los haré mejor. Vamos a tener unos metacarpos, no sé, entonces sí, son carpos, unos metacarpos y unas falanges. Las falanges vamos a tener dos falanges, va a ser bueno, en el caso del primer dedo vamos a tener solamente dos falanges, una proximal y una distal, y en el caso de los demás, los cuatro dedos siguientes van a ser tres falanges por dedo, una proximal que vendría a ser en este punto de acá, una proximal, una medial y una distal. Esas serían las falanges en todos los dedos, o sea, en los cuatro dedos sin contar el primero. Y eso sería como la conformación de la mano. Posterior a esto, pues iría con la osteología y los accidentes anatómicos más importantes de cada uno de los huesos. Listo, aquí tendríamos lo que es la clavícula. En este caso, pues sería la clavícula derecha. Esto es, esta es nuestra cara superior y esta es nuestra cara inferior. Esta es, sí, pues prácticamente eso sería la clavícula derecha, cara superior y cara inferior. En la cara superior he puesto unos números, el cual pues está el 1, el 2 y el 3, los cuales son el 1 vendría a ser la extremidad acromial, es pues la epífisis distal de la clavícula en pocas palabras. La tenemos acá, lo voy a poner con este color. Esta es la epífisis distal. ¿Listo? Tenemos un número 2 que vendría a ser el cuerpo de la clavícula. El cuerpo de la clavícula, acuérdense que la clavícula es un hueso largo, pero el hecho de que sea largo no significa que este tenga una médula ósea, sino que está compuesto de un hueso esponjoso y pues en su superficie está compuesto de hueso compacto. Entonces, este, a pesar de ser un hueso largo, no tiene una conformación de médula ósea en su interior. Pues bueno, el cuerpo vendría a ser la diáfisis de la clavícula y finalmente tenemos la extremidad external, que vendría a ser la epífisis proximal de la clavícula. En la epífisis distal vamos a tener estos tres accidentes anatómicos importantes, que vendría a ser el 4, el 5 y el 6. El 4 vendría a ser lo que sería la cara articular acromial. Tenemos acá la cara articular acromial, que pues como su nombre lo dice, se va a articular con el acromion de la escápula. Pues sí, ser esa articulación o dar paso a la articulación de la acromion clavicular. Después tenemos en el 5 el tubérculo conoideo. El tubérculo conoideo es un punto de inserción ligamentoso en donde se va a insertar se va a anclar el ligamento conoideo, que es la parte medial del ligamento coraco-clavicular. Coraco porque va hasta el proceso coracoides de la escápula y clavicular porque va hasta la clavícula. Lo que hacen los ligamentos es limitar el movimiento, entonces este nos va a limitar el movimiento que va a haber de separación entre la clavícula y la escápula. Después en el 6 es la línea trapezoidea. Resulta que es prácticamente del mismo ligamento coracoclavicular, solamente que este va a tener dos porciones en su parte clavicular. Tenemos la porción conoidea y la porción trapezoidea. Entonces, pues esta línea, la cual presenciamos acá, es la línea trapezoidea y hasta ahí va a llegar ese ligamento a anclarse a la clavícula. En el 7 tendríamos lo que es el surco del músculo subclavio. Resulta que este surco es prácticamente el punto de inserción del músculo subclavio, ¿sí? Entonces pues ahí vamos a tener que el músculo subclavio va a llegar a esa parte. Acuérdense que en la parte
en la cara inferior hacia posterior un poco, vamos a tener que van a pasar la arteria y la vena subclavia, ¿no? Que va a ser así, que va a ir desde la línea medial hacia distal. Vamos a tener la arteria y la vena subclavia, que prácticamente van a ser parte del paquete vascular que va a ir hacia la extremidad superior y va a dar pues la irrigación y el drenaje venoso de esa área. Entonces pues eso tendríamos. En el 8 es la impresión del ligamento costoclavicular. Este ligamento va a ir desde esa impresión, bueno, ya estamos en lo que viene a ser la epífisis proximal. Ya hablamos del cuerpo, que pues en el cuerpo lo importante es el 7, y la epífisis distal, que vendría a ser el 4, el 5 y el 6. El 7 y el 8 y el 9. Bueno, el 8 ya lo estoy diciendo, el cual es la impresión del ligamento costoclavicular, que va a ir desde la clavícula hasta la primera costilla. Acuérdense que los ligamentos van a limitar el movimiento. Y finalmente el 9 es la cara articular esternal, que va a unir la clavícula con el esqueleto axial. Acuérdense que tenemos un esqueleto axial y uno apendicular. El axial está conformado prácticamente con toda la cavidad torácica, cráneo y huesos coxales, bueno, eso, la columna vertebral, y el apendicular vienen a ser las extremidades, la extremidad superior y la extremidad inferior. Entonces pues ahí tenemos el manubrio del esternón. Este tipo de articulación va a ser en encaje recíproco. Y ya, eso vendría a ser como el resumen de la clavícula. Bueno, referente a la clavícula, perdón, a la escápula, tenemos, bueno, estas son unas anotaciones mías, las cuales pues les tomé foto y las puse dentro de la aplicación. Tenemos pues la vista anterior de la escápula derecha y la vista posterior de la escápula derecha. Aquí lo que hago normalmente es poner los puntos anatómicos como un número para posteriormente hacer un listado en donde pueda prácticamente abordar mucho mejor cada una de las cosas. Eh, bueno, lo primero es que vamos a comenzar con la fosa glenoidea, que pues es la cavidad de la escápula que si lo comparamos con otras fosas, como por ejemplo la fosa el, de la cadera, bueno, la fosa coxal, vamos a tener que realmente es más sobresaliente esta fosa de acá. Aquí tenemos la fosa. Esta fosa pues prácticamente lo que nos va a permitir es que el húmero se articule con la escápula. Después tenemos el acromion. El acromion pues es uno de los más importantes y es la parte, primero porque es la parte más alta de la escápula y en el proceso y es el proceso final de la espina de la escápula, la cual podemos ver aquí en la vista posterior. Pues aquí tenemos como la espina va a terminar en un acromion. Realmente de acá de la escápula todo va a ser muy importante porque hay músculos, también hay inervación y irrigación y drenaje de esta zona. Entonces pues bueno, referente a tenemos que pues sirve como articulación con la clavícula, lo cual ya nombré, y pues en su borde inferior va a compartir el origen del músculo deltoides con la clavícula, es decir, pues acá tenemos la clavícula, aquí tendríamos, supongamos, la clavícula. En el borde inferior vamos a tener lo que se vendría a ser el origen, en néter el origen, si no estoy mal, está en rojo, entonces lo voy a poner así. El origen se va a compartir con la clavícula del músculo deltoides, el cual pues va a ir hacia el húmero para poder insertarse. ¿Qué otra cosa podría recalcar? Bueno,
En su borde superior va a compartir la inserción del músculo, o sea, va a estar acá, la inserción, con el músculo trapecio, que pues vendría, digamos, si esto es visión posterior, el músculo trapecio vendría a ser acá, esta porción del músculo trapecio, ¿no? Porque el trapecio va así, esto sería el músculo trapecio. Este sería un punto de inserción del músculo para poder elevar el hombro. Entonces pues ahí tenemos cómo se inserta el músculo trapecio. Y pues también comparte esa inserción con la clavícula. Vamos a tener pues el ángulo del acromion, el cual va a estar acá. Este viene a ser el ángulo del acromion. Y pues el ángulo del acromion simplemente es un punto de referencia anatómica, un punto palpable en la anatomía, igual que el borde superior de la clavícula. Va a ser puntos anatómicos, el cuales se pueden palpar y nos van a ayudar a procedimientos quirúrgicos e intervenciones quirúrgicas. Entonces pues simplemente nos sirve como un punto anatómico. Tenemos ahora el proceso coracoides o el coracoides, el cual va a estar acá presente. Este es el 4. El coracoides, vamos a tener que en el coracoides es un punto muy pequeño de la escápula, pero que tiene varias importancias. ¿Por qué? Porque nos va a servir como un punto de origen, de inserción y de anclaje, es decir, va a ser orígenes de músculos, inserciones de músculos y anclajes de ligamentos. Tenemos como parte del origen, va a estar el coracobraquial y la cabeza corta del bíceps, más o menos. Si lo tomamos como referencia, cogemos aquí, esto sería nuestro, nuestro hueso, nuestro proceso coracoides, perdón. Esto sería la escotadura escapular. Aquí tendríamos todo el proceso coracoides. Entonces, si quiero enfatizar en los orígenes, tenemos que el origen va a ser prácticamente en el ápice del proceso coracoides. Aquí va a estar el origen del músculo coracobraquial y de la cabeza corta del bíceps. Entonces la cabeza corta del bíceps se va a originar acá. También tenemos la inserción del pectoral, el pectoral menor, vendría a ser, sí, el pectoral menor. Y pues obviamente tendríamos lo que si es inserción, eh, inserción, sí, es azul, creo que Nether lo pone en azul, entonces inserción lo dejaré como azul. Y inserción ligamentosa o anclaje, vamos a tener acá el ligamento coracoclavicular, pues ya lo nombramos, el coracoclavicular va a ir desde la clavícula, pues su nombre mismo lo dice, desde el proceso coracoides hasta la clavícula. ¿Listo? Entonces pues prácticamente esas serían las tres porciones importantes por aprenderse del coracoides. Sí, es como las cosas más importantes que hay que aprenderse del coracoides, porque van a ser muy relacionadas con la extremidad superior. Tenemos también una escotadura escapular, esta escotadura de acá, la cual ya había nombrado antes. Lo que va a pasar por esta escotadura va a ser, pues, pasa el nervio y si no estoy mal también la arteria supraescapular. Van a pasar así, conjuntamente, como si fuera pues un paquete vascular nervioso, así. Ahí tenemos la arteria y tendríamos el nervio. Van a pasar por esta zona. Eso prácticamente pues nos va a servir para la inervación e irrigación de lo que vendría a ser todos los músculos que vamos a encontrar en la fosa escapular, en la vista anterior. Después de eso tenemos bordes muy importantes como
el borde superior de la escápula, el cual es el 6. Ese borde superior es importante también, el borde superior, adjuntando el ángulo, porque nos va a servir como un punto de inserción para el músculo elevador de la escápula, que como su nombre lo dice, su función va a ser elevar la escápula. Entonces, pues aquí tenemos es un punto de inserción. Inserción, ¿por qué? Porque se va a insertar ahí para poder mover la escápula. Entonces, pues se va a insertar aquí, en toda esta parte. Entonces, y también en su porción más distal, antes de la escotadura, es decir, esta región de acá, vamos a tener que es el origen para el músculo homoyoideo. El músculo homoyoideo, como su nombre lo dice, va a ir hasta el hioides, ¿no? Es un músculo muy importante. Es extrínseco de prácticamente la cavidad bucal, se podría decir, y presente en uno de los pues, músculos del cuello. Tenemos también el ángulo, el cual ya lo marqué, que también es un punto de referencia anatómico, pero no solamente eso, sino que también va a ayudar para la inserción de algunos músculos. Tenemos el borde vertebral o el borde medial. El borde vertebral o medial, pues lo tenemos acá, que vendría a ser el número 8. Se le puede decir borde medial. ¿Por qué? Porque está cerca a la línea media del cuerpo, o vertebral. ¿Por qué? Porque está cerca del cuerpo vertebral. Entonces este borde va a ser importante porque es el punto de inserción para el músculo serrato anterior en su vista anterior, es decir, esta vista la que tengo presente acá. Esta es la vista anterior, como se puede ver acá, vista anterior. Entonces pues va a ser el punto de inserción, inserción para el serrato anterior. También vamos a tener el músculo elevador de la escápula, es decir, el elevador de la escápula no solamente va a ser del borde superior, sino también pues del ángulo, y va a llegar más o menos hasta la mitad de lo que vendría a ser el borde vertebral. Aquí estaría el elevador de la escápula. Todo esto sería el elevador de la escápula. ¿Qué otra cosa tendría? También sirve para el romboides menor y el romboides mayor. Si lo ponemos de cefálico a caudal, entonces pues el romboides menor va a estar acá. Esto sí sería como en vista posterior, entonces pues igualmente este es el borde medial, entonces el romboides. Aquí tendríamos lo que vendría a ser el elevador de la escápula, eso sería romboides menor, romboides mayor, y bueno, el romboides mayor vendría acá. Y bueno, esto pues va a estar unido también lo que vendría a ser esta parte de acá, que es el ángulo inferior, que es este punto, este mismo punto. Es el ángulo inferior de la escápula. Y pues hablando del ángulo inferior de la escápula, es simplemente un punto de origen muy importante. Bueno, aquí no está tal cual así, sino que va a estar como así, más o menos, el músculo. ¿Por qué? Porque el ángulo específicamente va a servir como punto de origen del dorsal ancho, para el músculo dorsal ancho. Listo. Tenemos, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos la fosa subescapular. La fosa subescapular pues viene a ser el numerito 10. Es todo esto. Estamos en vista anterior. La fosa subescapular prácticamente es una articulación fisiológica. ¿Qué quiere decir fisiológica? Que no se articula directamente hueso y hueso, sino que pues es una articulación que en medio va a tener algo más
que va a impedir que se articulen los huesos directamente. Es diferente a una articulación anatómica, que las articulaciones anatómicas es cuando el hueso se articula con el otro hueso de forma directa. Entonces lo que vamos a tener acá es que pues va a estar entre la escápula y las costillas, vamos a tener que es el punto de origen para el músculo subescapular, es decir, el músculo del mismo nombre. Todo el músculo subescapular va a estar en toda esta parte. Viene a ser todo esto, aborda todo esto. Pues es uno de los músculos importantes porque van a permitir movilidad de la escápula en relación con las costillas. Entonces todo esto es el músculo subescapular. Tenemos un borde axilar o un borde lateral, viene a ser lo mismo. Aquí podemos ver el borde lateral, igual que acá tenemos el borde lateral. El borde lateral es un punto de origen también para el músculo en su cara posterior, es decir, en esta cara va a ser origen la cabeza larga, sí, la cabeza larga del tríceps braquial. Ay, no, sí, así. La cabeza larga del tríceps braquial, compartiendo origen también con el tubérculo infraclenoideo, que es este de acá, o bueno, el que acá nombré como 12. Bueno, también vamos a tener el redondo menor, que va a tener su origen más superior, que va a ser más o menos por acá. Y de abajo tenemos el redondo menor, no, el redondo mayor, perdón. El redondo mayor que va a abordar pues toda la parte superior del ángulo hasta lo que vendría a ser, perdón, superior del borde lateral hasta lo que vendría a ser el ángulo inferior. Todo esto es en la vista dorsal. Y lo que va a hacer pues va a llegar hasta esta parte de acá que vendría a ser el ángulo lateral, va a llegar a invadirlo en la porción posterior. Y simplemente lo que había nombrado lo mismo acá es que el dorsal ancho se va a originar ahí. Ahora, para añadir vamos a tener el cuello va a estar acá, este viene a ser el cuello y simplemente lo que va a hacer es que va a unir la fosa escapular o la fosa glenoidea con lo que es todo el cuerpo de la escápula, que está acá. Este vendría a ser. ¿Listo? Prácticamente es eso. Tenemos también, pues, bueno, la espina escapular es importante. ¿Por qué? Porque se van a encontrar, pues primero en la cara posterior se va a encontrar de lo que vendría a ser la escápula. Va a dividir la misma en supraespinoso, en porción, o bueno, fosa supraespinosa y fosa infraespinosa, que es prácticamente un punto de origen para los músculos del mismo nombre. ¿Qué otra cosa importante hay que decir? Bueno, también va a tener en su borde superior, es decir, este de acá, va a ser un punto de inserción para el músculo trapecio, el cual pues ya lo había nombrado, que el músculo trapecio va a ir así, y ahí va el músculo trapecio, ¿no? Suponiendo que así, sus fibras. Ahí tenemos el músculo trapecio, lo dibujo en azul, esta vez, músculo hipóxico. Bueno, en fin. Y en el borde inferior de la escápula, en vez de una inserción, vamos a tener un origen, que va a ser el origen del músculo deltoides, sí, que va a llegar normalmente hasta el ángulo del acromion y pues alcanza a tocar el acromion. Todo esto pues va a llegar y va a ser así, el músculo deltoides.
que va a ir hasta el húmero, a insertarse por allá. Entonces pues ahí tenemos nuestro músculo deltoides. Ahí está. Y ya, eso es lo importante de lo que vendría a ser la espina. Pues tenemos una fosa infraespinosa y una fosa supraespinosa, las cuales ya las dibujé y ya enfaticé en ello. Tenemos también en el 17, vamos a tener el surco, ese justo el que está ahí, el surco para los vasos circunflejos de la escápula. Simplemente ese surco va a servir como un canal óseo que va a proteger y guiar el paso de la arteria y la vena circunfleja de la escápula, mientras que también atraviesa el espacio triangular hacia la cara posterior, que viene a ser esta. Y ya, tenemos, para finalizar, pues tendríamos el tubérculo supraglenoideo. El tubérculo supraglenoideo nos va a servir más que nada para que el bíceps braquial, la cabeza larga, tenga un punto de origen. Y ya, eso vendría a ser todo por el momento. Posteriormente, pues hablaré del húmero, de los huesos del antebrazo. Y yo creo que en un video aparte hablaré de la mano.